Invierte en ti. Eso fue lo que hice al principio como emprendedor. Haber invertido en mí transformó mi vida, mi perspectiva, mi forma de ver las cosas. Si no hubiera invertido en mí, no tendría hoy la iniciativa que tengo, las aspiraciones, los sueños. Al momento de nosotros comenzar a querer más, desarrollarnos, tenemos que invertir en nosotros. La inversión más común que nos enseñan es invertir en la educación profesional. O sea, la educación tradicional, en donde nos dicen que estudiemos para tener un buen empleo, lo cual no está mal, te estás preparando, especializándote. Sin embargo, todas las personas requieren desarrollarse. Porque, ¿qué crees? Puedes ser el mejor médico, pero si no te desarrollas, si no sabes tratar a las personas, si no tienes la psicología correcta, mentalidad, carácter, siempre vas a tener un sueldo promedio. Vas a impactar a ciertas personas sin poder aspirar a más. La gente que destaca en cualquier rubro, en cualquier área y profesión, es debido a que se ha desarrollado más, pero no solo profesional, sino en la parte desarrollo personal. Yo conozco hoy a muchos doctores y conozco a muchos médicos, muchos maestros, muchos mentores en varias áreas. Y los que más destacan son los que invierten en su persona, no solamente en el conocimiento especializado de su área. Y eso es lo que más me gusta de la época en la que vivimos. Hoy tú puedes aprender de las mejores personas en las redes sociales, porque las mejores personas están en redes sociales o en sitios web. Y gracias a eso puedes hoy escucharlos a través de webinars, seminarios, simposiums digitales. Esa es la mejor parte. Antes tenías que viajar, tener una visa, ir a quién sabe dónde. Y era casi imposible. Entonces teníamos que basarnos en un conocimiento arcaico que llevaba mucho tiempo de desfase. Entonces nos costaba más trabajo avanzar. Esa es la razón por la cual hoy hay más conocimiento y se avanza más rápido, porque tienes acceso y conexión más rápido. Antes tenías que traducir un libro, traer a la persona, traer un traductor, empezar a tomar notas, después publicarlo. Hoy tenemos tantas cosas que podemos publicar libros prácticamente en un día, traducciones de personas que hablan en segundos. Entonces, quiero hablarte de 2 puntos en donde debes de poner toda tu atención y todo tu dinero. Y esto lo he aprendido de grandes mentores, personas que ganan miles y miles de millones de dólares, no cientos de millones, millones, miles de millones de dólares. Entonces, la parte que a mí me quedó clara desde un comienzo, hace más de 10 años, fue desarrollarme yo. Empezar a leer, escuchar podcasts, escuchar audios. Me acuerdo cuando yo comencé hace 10 años, todavía me daban CDs. A lo mejor varios de ustedes que me están escuchando, que son muy pocos, los de edad de 25 y 30 años que me escuchan, los CDs los metía yo en el carro. En ese momento me acuerdo que me prestaba mi papá Univisa, me prestaba el Córdoba Seat, me prestaba la EcoSport y bueno, todas estas camionetas. Después me compró mi papá un Clio en mi cumpleaños de 19 años, me compró un Clio. Y bueno, en todos estos carros cabía un CD, o se le podían poner varios CDs. Y yo tenía CDs de audios de motivación, de mentalidad, de ventas, entre otras cosas. Y como teníamos la computadora, también usábamos pues el MP3 y los podías cargar en tu MP3, pero algunos MP3 no se conectaban a los estéreos, etc. Entonces prácticamente en CDs. Pero bueno, mi mejor universidad fue el automóvil. Antes manejaba más. Hoy afortunadamente todo mi negocio es digital. Y quiere decir que la paso más tiempo en casa, pero antes me capacitaba más de lo que hoy me capacito. Hoy me capacito prácticamente pues en las horas del gimnasio y en algunas horas en las que leo o en otras horas que llevo a ver ciertos videos en particular. Pero curiosamente, los audios de desarrollo personal, que hoy hay tantos y muchos podcasts y muchos videos, esos son las cosas que más me ayudaron a crecer. Porque en lugar de estar escuchando noticias o simplemente información que era negativa, como a lo mejor algunas canciones, lo que empecé a escuchar fue motivación, ventas, cierres, persuasión.
y todo eso me fue ayudando a construir mi carácter y desarrollarme como un líder. Entonces también compré cursos y también empecé a asistir a masterminds. Los masterminds es sesiones en donde hay 50, 100, 500, dependiendo del tamaño del mastermind y su costo, donde hay gente muy exitosa, personas con cierto perfil, empresarios que ganan millones de dólares, influencers que quieren crecer más, entre otras. Entonces, te voy a decir por qué estos tres son tan importantes. En la lectura vas a descubrir un montón de cosas. La lectura es fantástica y es la forma más barata de aprender, más económica. Es una forma lenta, pero es una forma muy impactante. Algunos otros prefieren escuchar audios, escuchar podcasts. Los podcasts son impactantes también, debes de estar muy presente para poder hacerlo. Estás más presente cuando lees que cuando escuchas un audio, porque por lo general un audio lo escuchas cuando vas manejando. Cuando vas manejando tiene un impacto muy grande un audio, es lo que yo he visto en mi perspectiva. Cuando estoy en el gimnasio tengo que estarme concentrando, pues obviamente en el buen movimiento de mi ejercicio, en mi respiración y todo esto. Y a veces no tienes tanto enfoque o concentración cuando estás escuchando el audio. Pero estos tres marcan una gran estructura en la formación de tu desarrollo. Entonces, yo te los recomiendo ampliamente como este podcast. Si tú empiezas a desarrollarte como persona y escuchas audios de la gente que tú admiras, vas a empezar a avanzar más rápido. Y una de las cosas que a mí me hizo avanzar más rápido fue saber inglés. El saber inglés, hoy yo no escucho a nadie que hable español desde hace 5 años. No escucho ningún audio en español. Porque la gente que habla inglés tiene información más cercana. ¿A qué me refiero? Están más actualizados. Todos los que hablamos español hemos aprendido de las personas que hablan inglés. Las personas de las cuales tú aprendes en español aprendieron de las personas que hablan en inglés. Todos. Por ejemplo, yo desde el 2020 empecé a hablar acerca del músculo como el órgano de la longevidad y apenas hace un año se empezó a popularizar en los doctores que hablan español, doctor Jaramillo, doctor Baiter, doctor Matt Hacker, entre otros, sobre eso. Yo lo empecé a publicar desde el 2020 debido a que empecé a ir a seminarios y simposiums en Estados Unidos donde los doctores ya hablaban de eso. Entonces, esto nada más es como un dato cultural. Toda la información que yo obtengo son de personas y mentores que hablan 100% en inglés. Si tú me pides mentores en español, no tengo ningún mentor en español. Solamente tengo mentores físicos que ahorita no los consulto, pero llegué a consultar en su momento cuando recién iba iniciando. Pero todos mis mentores son de otros países. Entonces, no te digo que estén mal los mentores que hoy tengo, porque posiblemente tú me consideras un mentor. Lo que nosotros hacemos es jalar la información de otras personas que tienen la información más rápida que nosotros. Estados Unidos es un país demasiado acelerado, de muchos años de diferencia. Y yo no te voy a mentir, o sea, te lo juro, todas las personas de las cuales tú aprendes, aprendieron en Estados Unidos. Por ejemplo, muchos siguen al doctor Jaramillo en las redes sociales. Él estudió en Estados Unidos. Muchos ven al doctor Matt Hacker. Él está en Estados Unidos, entre muchos otros. Carlos Stroh está en España, por ejemplo. Entonces, lo importante no es si vas a aprender después o antes, si vas a aprender de un hispanohablante. No, lo importante es que aprendas. Porque yo comencé, te repito, aprendiendo de personas que hablan español, que son extraordinariamente buenos y requerimos más de esas personas porque hace falta mucha gente que no sabe inglés, que necesita aprender de nosotros. Entonces, desarróllate como persona y créeme que vas a avanzar más en el área en la que tú estás eligiendo. El segundo punto que te recomiendo mucho es rodéate de gente mejor que tú. Las personas que son mejores que tú tienen mucho que aportarte, principalmente su energía. Las cosas que te van a decir, tú ya las sabes en muchas ocasiones, más cuando ya estás en ese nivel o en esa línea. Pero cuando tú estás con una persona exitosa o mejor que tú, su energía te puede contagiar y puede ser un detonador por completo en el camino en tu vida en ese momento. Yo me he rodeado de gente muy exitosa, afortunadamente, y doy muchas gracias. Personas
ganando 100,000, 400,000, 300,000, $1,000,000 al mes. Y lo que te puedo decir es, la perspectiva que ellos tienen, me acuerdo cuando fui a Dubái, mi mentora, que en ese momento estaba ganando $450,000, mi mentora tenía 2 años más que yo en ese momento, ella tenía 34 ahí, yo tenía 32. Y me acuerdo que me dijo, venir a Dubái me hace sentir mal, así me dijo, me siento como mierda. Porque me doy cuenta que me falta mucho por hacer. Que a pesar de que viva como rica en Dallas, pues aquí no soy nada. Entonces puedo soñar y aspirar más. Y entonces me empezó a dar una perspectiva más grande. Y por ejemplo, cuando yo hablaba con ella, ella me decía, Robert, es que tú eres rico en México. Tú tienes mucho dinero en México, pero tú no tienes mucho dinero aquí en Estados Unidos. Y estaba completamente en lo correcto. Ella tenía mucho dinero en Estados Unidos, pero no era ultra rica. No era una persona que ganaba $1,000,000 al mes. Como hay muchas personas que ganan $1,000,000 al mes. Y llegué a conocer a varias personas, amigos de ella, que ganaban más de $1,000,000 al mes. Entonces, cuando tú empiezas a rodearte de estas personas, empiezas a romper niveles de creencias o topes que tienes. Y eso fue lo que a mí me ayudó bastante. Me empezó a hacer soñar, a darme cuenta que vives en una burbuja. Entonces, tú sabes algo insignificante, y tú sabes que no sabes algo insignificante, pero todo lo demás que no sabes es algo enorme. Y cuando te vas rodeando de estas personas y viajando a otros lugares con estas personas, empiezas a crecer muchísimo, empiezas a tener otro tipo de maduración, carácter, perspectiva, modales. Y esto te empieza a hacer crecer, te empieza a darte cuenta y generar una conciencia que no tenías. Y conciencia me refiero a formas de ver las cosas con detenimiento y presencia que antes no veías. Entonces, por ejemplo, debido a que yo empecé a viajar tanto y empecé a hablar con tantas personas y empecé a darme cuenta de muchas cosas y de cómo podría ser mi vida en otros países, empecé a cuestionar mucho a mi país y empecé a darme cuenta de las deficiencias de mi país. Al momento de tú ya acostumbrarte a lo malo se vuelve tu statu quo. Entonces es algo que yo siempre digo, ¿por qué permites que en tu ciudad haya baches? ¿Por qué no puedes tener un carro bonito y que por miedo a que se te truene la llanta? Yo he tenido puros carros deportivos y la preocupación que yo siempre he tenido es que se le vuele la llanta porque ya se le han volado las llantas. Entonces, son como pequeñas cosas. Este es un ejemplo muy básico y que a lo mejor dices, ay, qué burdo. Bueno, no es burdo, no es tonto, es importante. Porque ya cuando lo empiezas a ver, dices, oye, sí, ¿por qué debería de preocuparme por esa cosa si el gobierno lo tendría que solucionar? Porque al final de cuentas pagamos impuestos. Y te pones a pensar, ¿y dónde están mis impuestos? Y entonces después dicen, pues es que se los roban. ¿Pero por qué dejas que se los roben? Entonces empiezas a cuestionar más y más y más y dices, pues entonces no está bien. ¿Qué estamos haciendo para que eso se siga permitiendo? Porque entonces se sigue empeorando las cosas. Entonces ya al momento de empezar a viajar con gente que tiene otros estándares y empiezas a comer en lugares con otros estándares y empiezas a hablar de cosas con otros estándares, tú tienes que ponerte en una diferente postura. Tú tienes que sentirte y tener un autoconcepto porque al lado de ti hay una persona que gana 10, 100 o 1000 veces más que tú. Entonces, a pesar de eso, tú tienes que saber cómo hablar, cómo encajar una conversación, cómo hacerlo reír, cómo esto, cómo el otro, y no sentirte menos. Porque en el momento en el que te sientes menos es en el que pierdes. Entonces, el desarrollo personal lo que hace es precisamente hacer eso. Y de esta forma es como empiezas a atraer a clientes como ellos. Porque ahora ya sabes que existen y sabes que les gusta y sabes cómo se comportan. Y sabes en qué ponen su atención o qué es lo que observan, dónde están los detalles que debes de tomar en cuenta. Todo esto te va a permitir que tú empieces a moldear tu perfil precisamente para llegar a esos objetivos. Porque gracias a que tú inviertes en ti, entonces empiezas a ganar más dinero. Porque una persona que no sabe ni siquiera que se puede ganar esa cantidad de dinero, como en realidad existen muchas, pues entonces es un bloqueo mental, no existe. Es como si, supongamos que sí existieran los aliens
o los extraterrestres. Pero para muchas personas dicen, no, es que no existen, no, es que no existen, no, es que no existen. O los fantasmas, no, es que no existen. Por ejemplo, para mí no existen los fantasmas, pero para otra persona a lo mejor sí, y a lo mejor sí existen. No sé, pero en mi realidad, en mi nivel de creencia no existen. Pero para otras personas sí existen, y a lo mejor en realidad sí existen, y yo soy el que está bloqueado. Entonces, cuando nosotros estamos bloqueados en las posibilidades de un crecimiento, nosotros no podemos aspirar a lo que nuestra mente no puede concebir. Entonces no podemos trabajar en congruencia a eso debido a que no existe y no está en nuestros planes porque no lo podemos establecer como un objetivo, porque para nosotros no existe. Entonces precisamente rodearte de estas personas, hablar con estas personas, empieza a expandir tu contexto. Uno de los empresarios que empezó a expandir mi contexto fue Billy Robsar. Billy Robsar fue uno de mis mentores en el 2015. Escribió en mi libro, si lo han leído, por si no lo han leído, léanlo. Y yo veía cómo se comportaba y era un hombre, para mí es uno de los hombres más impecables que he conocido en la vida. Posiblemente el más impecable hasta ahora. Mexicano. Trataba bien a la gente. Tenía unos modales de rey. Tenía una forma de hablar, de un lenguaje corporal, una decencia impresionante, una manera de encajar y hacer reír a la gente, un carisma, una salud, un respeto, te sabía escuchar, empático, y una persona que tenía todos los millones de dólares, o sea, una persona ultra rica, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a darte cuenta de otras cosas que a lo mejor en muchas ocasiones llegaste a escuchar, es que los ricos son malos, son esto, son el otro. Yo he conocido ricos que han sido mis ángeles de la guarda. En el 2018 yo tuve para mí un ángel de la guarda, una gran amiga multimillonaria, multimillonaria, que me abrió la perspectiva como no tienen una idea. Y para mí fue un ángel, literal un ángel, no se imaginan, lo considero un ángel. Y cuando vi lo que era vivir como rica, lo que eran sus gastos mensuales, cuando vi cómo comían y cómo me hablaba y cómo se expresaba y lo que pensaba también de las relaciones amorosas, de lo que pensaba del gobierno. Por ejemplo, ellos fueron una de las personas que dejaron de trabajar y se fueron a otro país con toda su empresa que cotizaba en la bolsa de valores cuando empezó el gobierno de Andrés Manuel. Y muchas otras cosas que yo dije, qué interesante, qué valioso, esto nadie me lo había dicho, no lo sabía. Y también está muy padre porque me lo contó desde un aspecto de una mujer. Entonces fue como, ok, ahora entiendo, ahora aprendo. Qué padre. Esta mujer tenía 48 años en ese momento. Entonces, el rodearte de ese tipo de personas te nutre. Ahora, no digo que rodearte de gente humilde o de bajos recursos no te nutre. A mí me encanta ir a la sierra. Ahora que fui a Perú, híjole, no se imaginan cuántas veces me dieron ganas de llorar, de abrazar a la gente. Estuve preguntándoles cosas. Siempre aprendo mucho de los indígenas y de la gente de las regiones nativos. Por ejemplo, siempre me gusta mucho ir a un pueblo que se llama Santiago de Apuala, en Oaxaca, donde les pregunto cómo son sus costumbres, cómo viven, son felices. Aprendes mucho. Mis mayores aprendizajes han sido de ese tipo de personas y también de los ultra ricos. Entonces, esa es la razón por la cual tú deberías de enfocarte en invertir en ti. Invertir en ti va a cambiar tu vida por completo, 100% garantizado, y te invito a que comiences. Si apenas acabas de escuchar este episodio como primer episodio de mi podcast, escucha todos los demás. Y a lo largo del tiempo he ido mejorando con el fin de ayudarte a que tú abras tu conciencia. Así como ya la fui abriendo. No quiere decir que sea la persona más consciente. Por supuesto que no, nunca vamos a ser lo más consciente, porque entonces nos elevaremos a ser un Buda, a ser un Jesucristo, a ser un Krishna, etc. Lo más importante es cómo nosotros podemos comenzar a ver lo que hoy tenemos tapado enfrente de nosotros a través de los velos de creencias limitantes que nos inculcaron y fuimos fortaleciendo nosotros bajo repetición.
Yo soy Roberto Córdoba y si este episodio de mi podcast te gustó, compárteselo a un amigo, compártelo en tus historias y etiquétame. Y recuerda, sé un fuera de serie. Bye bye.